Buenas noches y bendiciones a todos los amados hermanos de la Iglesia Cristiana Casa de Dios y a todos los hermanos que están en línea con nosotros. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra y de adoración. La gloria y la honra sea para el Señor. Y bueno, hermanos, esta semana nosotros continuamos con nuestro estudio. Bien dicho, pero mal entendido. Bien dicho, pero mal entendido. En el día de ayer nos dedicamos a dar inicio a la respuesta a una pregunta, y la pregunta es: describe Mateo 24 del 3 al 35 la segunda venida del Mesías. Estuvimos leyendo el pasaje y dijimos que el pasaje tiene tres preguntas, inicia con tres preguntas. Los discípulos se le acercaron en el monte de los Olivos y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces nos dispusimos a entrar a responder la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y para eso leímos el contexto de Mateo 23. En el capítulo 23 y en el inicio del capítulo 24, él está profetizando juicio. ¿Contra quién? Bueno, contra el liderazgo político y religioso de Jerusalén, contra la manera como se conduce Jerusalén en general y contra el templo, es decir, el templo que es el centro de operaciones de este grupo. Por lo tanto, el contexto nos dice, hermanos, que cuando ellos hacen la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, no se están refiriendo a la segunda venida, hermano. Se están refiriendo específicamente es cuándo vendrá ese juicio sobre el liderazgo político religioso de Jerusalén y cuándo será destruido el templo. Esa es la pregunta en su contexto. ¿Cuándo será destruido el templo y cuándo vendrá el juicio sobre Jerusalén? Y el Señor Jesús le da una serie de instrucciones, incluso de que ellos salgan de allí, y le dicen: no deje que nadie los engañe, haciéndole pensar que el juicio no va a suceder o que mis palabras ya se cumplieron. Ese juicio va a venir. Así es que salgan de Jerusalén. Y si ven a Jerusalén rodeadas por ejércitos, huyan, porque el juicio es seguro que viene. Y así fue, hermano. Dijimos ayer que entre el año 66 y el año 70 de la era cristiana, de la era de nuestro Mesías, hermano, se cumplieron estas profecías y llegó finalmente la destrucción del templo a manos de Tito Vespasiano. Ok, ahora en el día de hoy vamos a responder la segunda pregunta, porque obviamente quedan dos preguntas a los discípulos que también hay que responder, porque algunos van a decir: bueno, pero ellos están preguntando por su venida. ¿A qué venida se refieren entonces? Si no es la segunda venida, ¿a qué venida se refiere? Ellos están preguntando por la señal del fin del mundo, del fin del siglo. Entonces, ¿a qué se refiere eso también? Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy con la ayuda de Dios y si el tiempo nos es favorable. Punto número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda pregunta que le hacen al Señor Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y para ello vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 24, verso 3, en la versión de la Reina Valera de 1960. Y dice así la palabra del Dios eterno: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para el lector, por así decirlo, desprevenido o que no ha relacionado el capítulo con su contexto, con el capítulo anterior y con el capítulo que viene, obviamente será la pregunta: bueno, ¿se refiere esto a la segunda venida? Bueno, la clave, hermano, es entender que cuando los evangelios hablan de la venida del Señor, no siempre se están refiriendo a la segunda venida. Ahí es donde surgen las confusiones, que escuchamos una frase y pensamos que esa frase siempre significa lo mismo en todo contexto, y no es así. Cuando se habla de la venida del Señor Jesús, no siempre se refiere
a la segunda venida del Señor Jesús. Incluso no siempre se refiere a algo que viene en el sentido físico, es decir, a algo que se desplaza de un lugar a otro. En español también sucede lo mismo. No siempre que se dice que algo viene se está refiriendo a algo que se desplaza de un lugar a otro. Nosotros, por ejemplo, hay gente que dice, ya viene fin de año. Ahí no se refiere a que el fin de año está en otro lugar y se va a desplazar hasta nosotros. O ya vienen las lluvias. Nosotros hablamos de esa manera. En hebreo sucede lo mismo. ¿Okay? No siempre se refiere a algo que se desplaza. Así que cuando se habla de la venida del Señor Jesús, estar hablando de un tiempo específico, de una situación específica que se esté dando. O sea, simplemente se está hablando muchas veces de un momento, de un tiempo en el que se inician las acciones de algo. Ok, entonces, consecuentemente, hermano, muchas veces en los evangelios el Señor Jesús habla de su venida para referirse a su manifestación o al cumplimiento de una palabra que confirma la autoridad de Él como Rey. Entonces, por ejemplo, Él lanza una palabra o lanza algo profético y dice mi venida o me verán viniendo, pero se está refiriendo es que esa palabra se va a cumplir. Se va a manifestar Él. La palabra que Él dio se va a hacer manifiesta, que llegará el tiempo en que eso se va a estar cumpliendo. Eso hay que captarlo. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para que este concepto quede claro. Y usted no, por así decirlo, cuando lea los evangelios, no siempre que lea de la venida del Señor Jesús lo tome como que es la segunda venida, porque en eso ha habido mucho error. Y como decíamos ayer, con esto pues usted verá en las redes que se fabrican una cantidad de profecías respecto a las cuales yo muchas veces he estado como silencioso, pero viendo que esto crece y que a veces los hermanos están confusos, decidí en esta semana comenzar a aclarar Mateo 24, que es uno de los capítulos sobre los cuales se desarrolla mucha falsa profecía. A veces la gente se atemoriza sin saber lo que realmente está diciendo la Escritura. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 10. Voy a leer 3 versículos para entrar en contexto. El último versículo es el que le va a decir a usted lo que estamos hablando, ¿sí? El que va a traer claridad de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 10, verso 1 en la versión de la Reina Valera de 1960. Inicia el capítulo diciendo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese que ahí se está anunciando algo que el Señor Jesús va a hacer a través de los discípulos. Le dio autoridad para que estas cosas se manifiesten, es decir, para que salgan espíritus inmundos y para sanar enfermedad y toda dolencia. Ahora, en el mismo capítulo, Mateo 10, del 5 al 7, en la versión de la Reina Valera de 1960, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y finalmente, en el verso 23, Mateo 10, 23, en la versión de la Reina Valera de 1960, dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fíjese que otra vez está hablando aquí de la venida del Hijo del Hombre, pero creo que a nadie se le ocurriría pensar que se refiere a la segunda venida. Está hablando evidentemente de su manifestación. Es decir, Él manifestará su palabra, su poder, su autoridad. Ok, mucho antes de que se cumpla todo aquello por lo cual Él los comisionó. Él está diciendo a sus discípulos, es decir, vayan y prediquen en una ciudad, hagan las cosas que les dije. Si los persiguen en esa ciudad, vayan a otras. Y antes de que ustedes terminen de recorrer las ciudades, todo lo que yo les dije se manifestará. No habrán terminado de recorrer antes de que el Hijo del Hombre venga. Y esto es muchísimo antes de Mateo 24. Estamos hablando de Mateo capítulo 10.
Y es claro que este pasaje, aunque habla de la venida del Señor Jesús, de la venida del Hijo del Hombre, no se refiere a la segunda venida, hermano. Entonces, cuando nosotros leemos, tenemos que leer en contexto, porque no siempre que habla el Señor Jesús de su venida, está hablando de la segunda venida. Y a veces ahí hay tropiezo cuando se está hablando de la segunda venida o interpretando proféticamente la segunda venida del Señor Jesús. Se pueden estar tomando pasajes que no hablan de ese tema para presentarlos como si hablaran de ese tema, perdón. Bueno, hermanos, pero vamos a seguir leyendo porque hay más ejemplos. Mateo capítulo 16, versículo 21, en la Reina Valera de 1960, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús está anunciando su sacrificio. Y en Mateo 16, 28, la Reina Valera del 60 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra vez se presenta la misma situación. El Señor Jesús está hablando de venir, de su venida, pero le está diciendo a las personas a quienes le está hablando, le está diciendo: mire, los que están aquí de pie escuchándome, algunos de los que están aquí recibiendo esta enseñanza estarán vivos cuando yo venga. ¿Podría eso entonces referirse a la segunda venida? Evidentemente no, hermano. El Señor Jesús no regresó, no hizo su segunda venida en esa generación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que está diciendo es que Él se iba a manifestar en esa generación, pero no que iba a hacer su segunda venida, sino que lo que Él está diciendo, es decir, su profecía, su palabra, las cosas que Él está diciendo se van a manifestar, y eso va a dar testimonio de que Él es el Mesías. Que la palabra profética segura que Él está dando va a testificar de que Él es el Mesías, y con eso hay que tener bastante cuidado. Vamos a un ejemplo más. Mateo 26, del verso 63 al verso 64, la versión de la Reina Valera de 1960. Dice así: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús, hermano, está a punto de morir, de ser entregado a muerte por líderes religiosos de la nación de Israel, y está frente al sumo sacerdote, quien lo conjura delante de Dios para que diga abiertamente si es el Mesías o no. Y el Señor Jesús le responde: tú lo has dicho. Y además le dice: tú verás al Hijo del Hombre viniendo. Se ve la forma en que está conjugado el verbo, viniendo en las nubes del cielo. Y claramente, hermano, eso no se refiere a que el Señor Jesús iba a venir en esa generación. El sumo sacerdote Caifás lo iba a estar viendo mientras él venía en las nubes del cielo. Que todos los que estaban allí, todo el sacerdocio corrupto, todo el liderazgo religioso corrupto, iban a verlo a él reinando en el trono de David en esa generación. Bueno, hermano, ¿qué podemos concluir? Es decir, cuando nosotros estamos leyendo en Mateo 24, cuando ellos le preguntaron ¿qué señales habrá de tu venida? Le estaban preguntando cómo sabremos que se está manifestando tu palabra. ¿Cómo sabremos que es el tiempo del cumplimiento de tu palabra? Es decir, entienda en estos pasajes venida como manifestación. Tenemos un cuerpo de pasajes teológicos, un corpus, por así decirlo, teológico, que nos permite a nosotros hablar de la segunda venida del Señor Jesús y exponerla de acuerdo a los profetas y a los emisarios del Señor Jesús, a sus discípulos,
y a las palabras del mismo Señor Jesús, pero hay que tener cuidado de no forzar la escritura, de que no siempre que el Señor Jesús esté diciendo que Él viene o que vendrá, ya necesariamente se refiere a la segunda venida. Hay que leer en contexto. Y en el caso de Mateo 24, hermanos, no se está refiriendo a la segunda venida. Pero todavía queda una pregunta más de las 3 preguntas que le hicieron los discípulos. La tercera pregunta que ellos le hicieron fue: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Punto número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Obviamente, cuando una persona lee esto, dice, bueno, el fin del siglo, y que otras traducciones traducen incluso el fin del mundo. Esto todavía hace pensar más en los eventos apocalípticos y en todo lo que está dicho en el libro de Apocalipsis y todo lo que Dios reveló a la iglesia y a su pueblo a través de Juan. Entonces, casi que la mente por reflejo conecta esto con el fin del mundo como tal. Pero vamos a ver si esta expresión, fin del siglo, significa realmente fin del mundo como nosotros estamos comprendiendo. Es decir, lo primero, hermano, que hay que saber es que la palabra griega traducida como siglo, usted lo puede ver en otras traducciones de la Biblia. Yo, por no alargar, por no hacer esto muy extenso, porque como ustedes saben, en las noches estamos limitados de tiempo, se traduce como edad o era, o periodo, si usted quiere llamarlo así, o época, así podríamos llamarlo, o dispensación, si queremos usar un término teológico. Algunas Biblias lo traducen como cuándo será la consumación de la era, o cuándo será la consumación de este periodo. Pero no necesariamente se está refiriendo al fin del mundo como nosotros lo pensamos, o como lo profetiza el apóstol Pedro cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva. Está hablando del fin de un periodo tal como lo profetizó Daniel. Que Daniel dijo que primero sería, por así decirlo, rechazado el Mesías. Y que después de ciertas semanas, entiéndase por semanas de años, vendrá la abominación desoladora sobre el lugar santo. Entiéndase por lugar santo, no el templo, no el lugar santo del templo, sino la ciudad de Jerusalén. Que vendría una abominación desoladora en la ciudad de Jerusalén, como ciertamente vino cuando los romanos llenaron esos de estatuas y el templo de Saturno y todo esto. Se hacían sacrificios a dioses romanos en Jerusalén. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, entonces Daniel dijo, ahí comenzaría una era nueva, pero no es el fin del mundo como tal. Y de hecho el Señor Jesús creo que también lo dice, pero no es el fin. Entonces vamos a leer un pasaje para confirmar esto. Daniel, capítulo 12, del verso 6 al verso 7, en la traducción de la Biblia de Jerusalén, en su 4ª edición. Y dice así la palabra del Señor. Y pregunté al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo está fijado el fin de estos prodigios? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río jurar, levantando sus 2 manos al cielo, por el que vive eternamente, al cabo de 3 años y medio. Y escucha esta expresión: cuando se consuma la derrota del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Cuando se consuma la derrota del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Y es de lo mismo de lo que está hablando el Señor Jesús. Daniel obviamente fue el primero en ver de una manera, por así decirlo, fragmentada, no tan clara, lo que ahora está profetizando el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Y que obviamente no está hablando del fin del mundo como lo conocemos hoy todavía. Está hablando de que habrá un momento en que una era llegará a su final, cuando se complete la derrota del pueblo santo. Acuérdense que eso fue un proceso hasta que Roma ya tomó a Jerusalén y el templo, hasta que Israel pierda su soberanía, por así decirlo, por completo, como pasó, hermano. Acuérdense que después de la toma del templo de Jerusalén, incluso a los sacerdotes se les prohibió vestir
el vestido que ellos usaban normalmente, el sumo sacerdote, y se les quitó el acceso a las genealogías. Perdieron por completo su soberanía. Esa es la razón por la que en el libro de Hechos dice que cuando el apóstol Pablo respondió al sumo sacerdote, el sumo sacerdote mandó a que lo abofetearan. Y el hombre que estaba allí, el alguacil del templo, le dijo: mira, ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Porque Pablo le dijo: el Señor te abofeteará a ti, pared blanqueada. Y el alguacil le dijo: ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Y el apóstol Pablo dice: lo siento, hermano, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Y la razón por la que no sabía era porque ya no podían usar las vestiduras del sacerdocio. Roma les daba solo permiso 2 veces al año de usarlas. Y le daba permiso solo en ciertas fechas al acceso de las genealogías, lo cual trajo confusión bastante en Israel. Entonces, hasta que Israel pierda su soberanía, ahí se cumplirá una era, está diciendo Daniel y está diciendo el Señor Jesús. La destrucción del templo no implicaba la destrucción total del planeta ni de la tierra, sino un cambio de era en los planes de Dios. Y este cambio de era, por un lado, implicaba el juicio sobre el sistema político-religioso corrupto que operaba en Jerusalén y su centro de poder, que era el templo, pero también, hermano, para gloria del Dios eterno, no habrá más acceso a la sangre de animales para la expiación, sino que todo será a través del Mesías. Gloria al Señor. A eso se refiere el Señor Jesús y se refiere a Daniel. Y esa sería, hermanos, su manifestación, la manifestación de su palabra y de su poder.